de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿no qué? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablándonos en esta noche. Que el Señor sea inquietándonos. Amén. A tener esa buena disponibilidad de escuchar su palabra, asimilarla en nuestro corazón y ponerla en práctica tal como la Escritura lo está diciendo. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Háblanos, Señor bendito Salvador Jesús, en esta noche. Tú conoces, Señor Jesús bendito Salvador, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu presencia santa. Sí, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra del Señor. He sentido en mi corazón decirles lo que les voy a decir. Si alguna vez, en el momento en que yo tenga que salir ya de esta preciosa congregación trasladado, y ustedes tengan algún recuerdo de mí, hermanos, les pido que me recuerden por esta enseñanza: el señorío de Cristo en mí. Temáticas se han venido enseñando, predicando a lo largo de estos 5 años y medio, sobre mayordomía, sobre familia, sobre vida cristiana, sobre lo que es la economía, en fin, tantos temas. Pero yo les voy a pedir un favor muy grande: que cuando me vayan a recordar, me recuerden por este tema. Amén. Me recuerden por este tema. Porque el asimilar esta palabra, hermanos, es el todo para tener entrada al reino de los cielos. No entraremos por ser los mejores diezmadores. No entraremos por ser los mejores ofrendantes. No entraremos por ser los mejores, los más buenos. Entraremos al reino de los cielos tal como el Señor lo declaró, cuando se reconozca el señorío de Cristo en nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestra existencia, que Él es quien controla nuestro existir, nuestra vida. En la introducción que tuvimos inicialmente para hablar del señorío de Cristo en mí, el primer tópico fue el arrepentimiento. El segundo, la conversión. Y el tercero, en esta noche, aunque algo se dijo de él, es el nuevo nacimiento. Amén. Por eso, Juan, en el capítulo 1, nos lo está diciendo.
A la verdad, hermanos, es que si usted lee el capítulo 1 de Juan, allí usted puede observar que se está hablando del Verbo hecho carne, del testimonio de Juan el Bautista. Se habla del Cordero de Dios, de los primeros discípulos, y que Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pero lo que me llama la atención es esa perlita, óigalo, esa perlita, esa joya preciosa que de pronto no se hace muy notoria en todo el capítulo 1 de Juan, pero que tiene suma trascendencia para nuestra vida, y está ahí nomás. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observemos solamente esa expresión: potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quiénes éramos antes? Advenedizos, bastardos, sin herencia, unos cualquiera. Pero Él nos ha dado potestad en esta noche de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Llevémonos esa expresión: es que yo soy un hijo de Dios, y como tal yo tengo un padre que me ha dado ejemplo. Yo tengo un padre que a través de su palabra me ha enseñado valores. Amén. Por lo tanto, yo debo ser como mi padre. Yo no veo a mi Dios como un ser disencioso, lleno de ira, de soberbia, de orgullo. Lo veo como lo que Él es, con ese gran atributo absoluto que es el amor. Y luego sigue diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Usted y yo un día, nuestros padres se unieron y unieron dos células, y de la unión de esas dos células, hermanos, a los 9 meses llegó una hermosa, una preciosa criatura. Amén. La palabra criatura viene de creación, porque el Señor nos ha creado, y nos ha creado, Dios le bendiga, a su imagen y a su semejanza. Papá y mamá, como acabo de decir, unieron esas dos células, y de la unión de esas dos células vino un niño o vino una niña. Y dice: ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y allí es donde juega un papel muy importante lo que es, hermanos, el nuevo nacimiento, tal como el mismo Señor Jesucristo se lo está declarando a Nicodemo, que era un maestro, era un rabino. Y por eso el Señor en esta conversación le dice: de cierto,
te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí esto se está llevando a un nivel espiritual. Nacer del agua es nacer de la palabra, porque la palabra, hermanos, limpia. La palabra purifica. ¿Quiénes éramos antes de escuchar la palabra? Ignorábamos los hechos de Dios, la grandeza de Dios, los testimonios de Dios. Pero se nos predicó la palabra y esa palabra comenzó a obrar en nuestras vidas. Y lo que éramos antes, borrachos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, idólatras, todo eso quedó sepultado. Amén. Amén. Porque la palabra produjo limpieza en nuestras vidas. Esa es la exégesis más acercada que se da al nacer del agua. Precedida entonces ya por ese hecho del cual el Señor nos compromete cuando dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere ¿qué? A la palabra y fuere bautizado en agua en mi nombre, e hicieres mi voluntad, te constituirás en mi hijo, y por lo tanto tendrás herencia al reino de los cielos, lugar donde yo me encuentro. Amén. Y nacer del Espíritu es nacer de Dios, porque Dios es Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, porque Dios es Espíritu, nos comprometemos, hermanos, a andar como Él es. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, el nuevo nacimiento es la máxima expresión del Señor Jesucristo a lo que tiene que ver un cambio de vida, siendo el resultado del arrepentimiento y de la conversión. Por eso en Hechos capítulo 3 y el verso 19, allí Lucas, el escritor del libro, nos está diciendo muy claramente: observe el proceso por el cual usted y yo hemos pasado para ser lo que el Señor nos dice, ser hechos hijos de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. Nuestros pecados son borrados cuando en usted y en mí ha sido invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Han sido borrados cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre hasta la última gota. Y sigue diciendo la segunda parte: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Qué bendición. El proceso por el cual tenemos que pasar para poder decir y decirlo a boca llena:
es que yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Amén. Jesús trata del nuevo nacimiento como la gran doctrina de la regeneración. Amén. Y allí es donde se va perfilando lo que es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y cuando leemos en Tito 3:5, allí se confirma este hecho como tal. Nos salvó. Amén. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como decía hace un momento, no por ser el mejor diezmador, ofrendante, no por ser el más bueno de la iglesia, el más carilápida. No, esa salvación nos la ha concedido el Señor por su misericordia, por su gracia, y sigue diciendo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Tenemos que asimilar esa palabra. Ahí está el cumplimiento ya de lo que es el nuevo nacimiento, para darle potestad al Señor Jesucristo, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Por eso, sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. No se puede ver el reino de Dios. No se puede entrar al reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio del señorío de Cristo. Esto ya nos compromete, y ahí sí que nos pone ciertamente a pensar. Amén. Porque nuevamente tendríamos que volver al texto de Juan 3:3, cuando dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y a su nombre. La pregunta, ¿sí me estoy haciendo entender? De ahí, hermanos, en estos días hemos estado haciendo de pronto énfasis en lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hemos tomado precisamente, escuchaba al hermano José la semana pasada, creo que estaba hablando del cerebro, y ayer en la escuela de formación bíblica ministerial estábamos también hablando de la sinergia en el cuerpo humano, en el organismo. Y es que al hablar de esto, inmediatamente tenemos que dar gloria al Señor, porque Él es el que nos hizo. Amén. Él es el que nos hizo, y nos hizo con una complejidad tremenda, tremenda. Ahora es que yo digo que la carrera, creo, más cara existente es la de ser médico. Es la más cara, creo. Y no solamente para llegar a ser un médico general, sino que el médico comienza a hacer sus especializaciones. El especialista neurológico, el especialista en los asuntos cardiovasculares, etcétera, etcétera, que se dedica a eso.
De ahí que en esta noche de pronto suena un poco raro. Y es posible que alguien pueda decir, pero pastor, ¿a usted cómo se le ocurre decir eso? Es que Dios no es humano. En Dios se manifiestan ciertos antropomorfismos. Ciertas maneras como Él se puede manifestar o identificar o declararse con la raza humana. Por ejemplo, uno de los antropomorfismos de Dios que ha sido bastante discutido es el caso del sacerdote Melquisedec, porque el Melquisedec es sin papá, Melquisedec es sin mamá, Melquisedec es sin genealogía, ¿sí ve? Y con todo era rey y sacerdote de Salem. De ahí que hemos concluido, los que estudiamos la palabra, que Melquisedec es un antropomorfismo, una manifestación temporal de Dios en la condición humana. Amén. Y luego ya vemos, hermanos, dentro del misterio de la encarnación, que el Espíritu Eterno, Dios mismo, se hizo ¿qué? Se hizo carne y fue palpado, fue visto. Los discípulos comieron con Él. Él tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, lloró, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero fue sin ¿qué? Sin pecado. Y ahí que en esta noche es importante tener en cuenta lo que de pronto desde algunos púlpitos se viene escuchando sobre el ADN de Dios. El ADN de Dios. Y el ADN de Dios, su esencia es su Espíritu Santo. Amén. Su esencia es el Espíritu Santo. Y esa esencia, su Espíritu Santo, hermanos, lo ha dado a usted y a mí para hacernos partícipes de ¿qué? De su naturaleza. Amén. Naturaleza que se perdió por causa del pecado, pero que ha sido restablecida por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y de ahí se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No se están confundiendo, ¿cierto que no? Porque nuestro Dios no es Dios de confusión. Y yo siempre le digo en mi oración antes de predicar: Señor, dame la inspiración, porque tú eres quien hablas a tu pueblo. Amén. Y Él no se equivoca, ni es doctrina nueva. ¿Por qué? Porque está siendo, hermanos, regentada por la palabra de Dios. El ADN de Dios en nosotros lo está diciendo Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 17. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros nos hemos unido a Él. Amén. A través del nuevo nacimiento. Por eso somos un espíritu con Él.
Y de ahí que se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con su boca, demuestra que todavía son hijos degenerados de Satanás, del diablo. Por eso, hermanos, aunque tengamos fallas, falencias, se nos presenten situaciones difíciles, es el tiempo de hacer un alto en el camino. Es el momento de hacer un alto en el camino. No es tiempo de estar enamorando a la mujer que no es tu mujer. Enamore a su esposa. Dígale lo bonita que es, así sea ya prácticamente un buñuelito. Pero es tu esposa. Así tenga más arrugas que una pasa. ¿Quién la ha envejecido? Ha envejecido a lo tuyo. E igualmente, ella hacia él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque el señorío de Cristo debe prevalecer en nuestras vidas. Por eso el comentario es claro. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con su boca, en cánticos, en alabanzas, en predicación, en testimonio, pero si no nos hemos apartado de esas cosas, se demuestra que todavía sigue siendo ¿qué? ¿Sigue siendo qué? Hijos de el diablo. Y eso dice acá la Escritura en 1 Juan capítulo 3 verso 6 al verso 10. Todo aquel que permanece en él. ¿En quién? Todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. ¿Ah? Y no le ha ¿qué? Conocido. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo es la palabra. Esa misma palabra que usted tiene ahí a su lado. Amén. La Escritura, la Biblia, así lo está declarando. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, que permite que el Señor Jesucristo sea el Señor de su vida, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Por eso ahí hay una palabra enfática. Permanece en Él. Permanencia en Él. Años venimos andando con Él, pocos o muchos, y gracias sean dadas al Señor por permitirnos, por darnos esa oportunidad. Pero ha llegado el momento de echar fuera toda falencia, todo pecado, todo aquello que no agrada al Señor. De ahí que las palabras permanece en Él y nacido de Dios, como dice el verso 9, son expresiones equivalentes. Cuando hablamos de permanecer en Él y nacido de Dios, son expresiones equivalentes, o sea, iguales.
solo los que permiten el señorío de Cristo en sus vidas continúan siendo nacidos de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Y quieren conocer el texto que avala ese comentario? ¿Sí? Bueno, 1 Corintios 6:3. Aleluya. ¿Qué nos dice? ¿O no sabéis a ver cómo dice? No, más bien es, aquí lo tengo el texto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Si alguien recuerda bien el texto, el número. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando se tiene el Espíritu Santo, cuando Él es el Señor de nuestras vidas, hermanos, le podemos llamar a Él ¿qué? Señor. Le podemos llamar a Él Señor. Él es el Señor de mi vida. Amén. Él es el Señor de mis actos. Él es el que controla todo mi existir. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces ahí el Señor nos está dejando bien en claro lo que Él es para nosotros y lo que nosotros debemos ser para Él. Así que si de pronto tiene por ahí algún escondido, lo mejor es que lo vaya que, hermano, vaya que sacando, lo vaya sacando, desechando, echándolo fuera. Entonces viene un punto cuarto. El señorío de Cristo en mí me obliga, oiga, me obliga a morir al pecado. Esto es serio. No, yo pensé que en esta noche la enseñanza iba a ser diferente, motivacional, a mi amaño, porque eso es lo que muchas ocasiones suele suceder. Allá en el Antiguo Testamento había gente que le pedía a los profetas: háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque querían escuchar, ¿era qué? Sus propios conceptos. Pero aquí dice: ¿qué pues diremos? Romanos 6, 1, 14. No vamos a leer todo el pasaje para dejárselo a usted como tarea, porque estamos hablando del señorío de Cristo en mí. Me obliga a morir al pecado. Y precisamente el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos está enseñando sobre lo que es el morir en Cristo para vivir también para Él. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que decíamos la vez anterior, que hay falsos maestros, profetas, apóstoles que se amparan en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, para continuar en el pecado. No, es que mi Dios es perdonador, es que mi Dios es bueno, es que mi Dios es justo. Con una oradita que yo pegue, entonces quedo ya tranquilo. No, Señor, así no es.
Pablo está haciendo esa pregunta a esos falsos profetas, maestros, apóstoles contemporáneos que están cogiendo la gracia de Dios como un juego. Por eso no es difícil que haya creyentes por allá en un concierto, ¿no?, en un estadio, en un partido de fútbol, o que estén de pronto por allá tras de la puerta de la casa o en el sanitario pegándose la fumadita. No, es que yo antes de convertirme me fumaba mi bareto, o de pronto el aguardientico, porque entonces me voy para la iglesia, me pego la ayunadita, me pego la oradita y listo. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y sigue diciendo en el verso siguiente: en ninguna manera. Amén. Tuve que sacar el amén. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Eso es muy claro. Porque los que hemos muerto al pecado, nunca se entierra a alguien literalmente vivo. De pronto se han hecho entierros y a los 5 años, cuando van a sacar los restos, la persona siempre por lo general está con el rostro hacia arriba y de pronto lo encuentran boca abajo. ¿Por qué? Porque lo enterraron vivo, dejó de funcionar su cerebro y sus signos vitales, y ha llegado a suceder eso. Pero en el aspecto espiritual hay que morir. Amén. Hay que morir. Ahí está. Cristo murió. Amén. Él fue sepultado. Al tercer día Él resucitó. Es el mismo proceso que usted y yo hemos pasado. ¿Qué tal, por ejemplo, que se muera el paciente y le hagan toda la ceremonia, todo el funeral, lo lleven ya es que para el cementerio, y luego usted llega a la casa y lo encuentra bien sentado haciendo carrilla y tomando tinto? ¿Quién será el muerto? ¿Quién será? No. Muerto una vez, para siempre muerto. Y muerto en Cristo Jesús. Amén. Y así como Él fue sepultado, nosotros somos sepultados en las aguas, para que se cumpla entonces lo que es el significado del bautismo. Porque las aguas bautismales equivalen para lo que fue Cristo el sepulcro, para nosotros también el sepulcro. Y al tercer día Él resucitó. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Al tercer día resucitó. Y nosotros inmediatamente que somos sumergidos, somos emergidos, nos sacan para que se cumpla lo que dice allí más adelante. Por tanto, no es Roma, estamos todavía en Romanos. Romanos 6. Estamos todavía en Romanos porque estamos hablando sobre lo que es esa nueva vida. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es muy claro, hermanos. Eso es muy claro.
Es que esto, el evangelio no consiste en euforia ni en gritería. ¡Ah! ¡Qué unción la que tenía ese predicador! Porque saltó, gritó, se tiró por encima del púlpito, le quitó la corbata, se despelucó. Eso no es unción, eso es emoción. Eso es emoción. Unción cuando con sencillez de corazón se expone la palabra, la doctrina, lo que el Señor quiere decirnos a través de ella, y ahí está muy claro. Y vuelve y hace la pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso lo sabemos, nos lo han dicho. A través de nuestra vida cristiana lo hemos experimentado. Amén. Por eso yo le dejo como tarea el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo, si les gusta leer, para que nos demos cuenta, hermanos, de lo que es vivenciar con el Señor su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado y sin embargo permanecer a salvo de la condenación eterna debido a la gracia de Dios por medio de Cristo, como hace un momento lo acabo de decir. No se deje engañar por el enemigo. El Señor pide permanencia en Él. De ahí que el resultado de entregarse al pecado es la condenación y la muerte eterna. Y eso está escrito ahí en Romanos 16. Al verso 23, estamos hablando del señorío de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 16. Amén. No sabéis, ojo con esto, es comprometedor. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Está usando la palabra ¿qué? Esclavo y la palabra obediencia. Sea del pecado para muerte. Si estás sometido al príncipe de las tinieblas para hacer lo que él quiere que usted haga y obedece a todo lo que él manda, o sea, el pecado, ¿qué va a cosechar? La muerte. La muerte. O sea, de la obediencia para justicia. Y ahí entonces encaja muy bien el texto: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, si siembra para el espíritu de las tinieblas, para el diablo, segaremos ¿qué? Muerte. Pero si se siembra para el Espíritu Santo de Dios, segaremos vida y vida eterna. Amén. Y sigue diciendo el texto ahí: pero gracias a Dios. Qué bonito eso, hermanos. Qué bonito. Pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado,
Eso éramos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué? Entregados. Y en esta noche tenemos esa bendición. En esta noche tenemos ese privilegio, que hemos sido entregados a esta forma de doctrina, a esta forma de enseñanza, a esta forma de exhortación, de amonestación. Y esto, hermanos, nos lleva ¿a qué? Nos lleva a ser hijos de Dios, a tener el señorío de Cristo en nuestras vidas y ser herederos del reino de los cielos. Amén. Demos gloria a Dios. Entonces, en esta noche vamos en el punto 4. Pero, como decíamos, hay telita para cortar. Son como 11. Tenemos entonces palabra para mucho rato. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hemos quedado claros, hermanos. Hemos quedado claros. Yo he quedado muy claro en esta noche con el Señor. Entonces, llevemos esta palabra en nuestros corazones. Tenemos una vez muerto al pecado, el señorío de Cristo en mí me exige permanecer en Él y llevar mucho fruto. Y continuaremos, hermanos. Yo no sé si hay algún hermano, alguna hermana que en esta noche quiera comprometerse con el Señor y quiera venir al altar, decirle: Señor, yo no entendía y por eso hacía lo que hacía, pero ahora que tú me has hablado, Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida, porque yo quiero ser tu hijo y ser heredero de la vida eterna.